Hola niños, espero que estén teniendo un lindo día. Vamos a iniciar con un tema más para que ustedes puedan continuar estudiando en casita. Nuestro tema es el artículo y el pronombre. Vamos a recordar qué es el artículo. El artículo es la parte variable de la oración que acompaña siempre a un sustantivo para expresar su género, su número y su función gramatical. Hay dos clases de artículo. Están los determinados o definidos y los indeterminados o indefinidos. ¿Cuáles son los determinados o definidos? En estos artículos vamos a utilizar las palabras el, la, los y las. Los artículos determinados o definidos son los que se utilizan cuando se conoce el sustantivo. Es por eso que su nombre es determinados o definidos, porque se conoce el sustantivo al que están acompañando. Tenemos algunos ejemplos. El niño jugó todo el día. Ahí el artículo es la palabra el. Se dan cuenta que ahí está definiendo también el género, que es masculino, y el número, que es singular. Tiene que coincidir en género y número. Ahí entonces vemos el otro ejemplo. Los alumnos sabían que tenían prueba hoy. Ahí también la palabra que estamos utilizando es los como artículo definido. También se pueden dar cuenta que coincide en género y número. Ahí estamos utilizando el género masculino y el número plural. El siguiente ejemplo dice: la casa de Juan es la más linda. La palabra ahí que está determinando el artículo es la. Género femenino y número singular. Los artículos definidos como el y la se utilizan en forma singulares y los y las en formas plurales. Los indeterminados o indefinidos. Vamos a utilizar las palabras un, una, unos y unas. Los artículos indefinidos o indeterminados se utilizan cuando nos referimos a un sustantivo que no podemos definir o identificar. Es por eso que su nombre es así. Veamos los ejemplos. Decimos: un niño jugó todo el día. Por eso son indefinidos, porque decimos un niño, no sabemos qué niño fue. Ahí la palabra que está funcionando como artículo es un. Había en la clase de hoy unos alumnos que no sabían que tenían prueba. Entonces ahí estamos utilizando la palabra unos. Ese sería nuestro artículo indefinido, unos. Se dan cuenta también que tiene que haber concordancia, tiene que coincidir con el género y número.
De manera similar, los artículos indefinidos como un y una se utilizan en forma singular. Hablamos de una sola persona. Y unos y unas en forma plural, cuando hablamos de varios. Vamos a ver el siguiente tema, que es el pronombre. ¿Qué es el pronombre? El pronombre lo utilizamos en vez del nombre. Ahí se pueden dar cuenta la definición que tenemos. Dice, son palabras o morfemas cuyo referente no es fijo, sino que se determina en relación con otras que normalmente ya se han nombrado. Se refieren con frecuencia a personas o cosas reales, extralingüísticas, más que a sustantivos del contexto. Ahí, en forma más sencilla, entonces, el pronombre se escribe en lugar del nombre. Tenemos ahí algunos pronombres. En singular utilizamos yo, tú, él o ella. Primera persona yo, segunda tú, tercera él, o puede ser también ella. En plural, nosotros o nosotras, vosotros o vosotras, ellos o ellas. Pronombres personales. Vamos a ver que hay varias clases de pronombres. El primero que vamos a ver, o la primera clase de pronombre que vamos a ver, son los personales. Se denominan o se dice o se nombran pronombres personales a los pronombres que pueden ocupar en un momento dado el lugar del sujeto. Estos pronombres son: en singular, en primera persona, yo; en segunda persona, tú o usted; en tercera persona, él o ella. Esto sería en singular. En plural, en primera persona, nosotros o nosotras; segunda persona, vosotros, vosotros o vosotras o ustedes; en tercera persona, ellos o ellas. Estos son entonces los pronombres personales. Veamos un ejemplo. Nosotros hicimos el pastel. Se pueden dar cuenta que ahí no estamos utilizando ningún sustantivo. En lugar del sustantivo, estamos utilizando el pronombre personal nosotros. Pronombres posesivos. Se denominan posesivos a los pronombres que pueden sustituir el nombre o sustantivo y a la vez la posesión de lo que se expresa en la oración. Es por eso de su nombre, posesivos. Quiere decir posesión. Vamos a observar ahí que en singular, en primera persona, se utiliza las palabras mío, mía, míos o mías. En segunda persona, tuyo, tuya, tuyos o tuyas. En tercera persona, suyo, suya, suyos o suyas. Esos serían para el singular. Para el plural, en primera persona, nuestro, nuestra, nuestros o nuestras. En segunda persona, vuestro, vuestra, vuestros o vuestras. Y en tercera persona, suyo, suya, suyos o suyas. Se pueden dar cuenta también que estamos mencionando ahí en singular y en plural. Tenemos un ejemplo en donde estamos utilizando pronombres posesivos. Lo mío no son las artes ni los libros, sino los números,
las fórmulas, la química y la física. ¿Se dan cuenta ahí? Entonces estamos utilizando el pronombre posesivo mío. Pronombres demostrativos. Los demostrativos, como su nombre lo dice, demuestran o quieren demostrar algo expresando la condición o la circunstancia o simplemente para señalar una persona, una cosa o un lugar. Ahí tenemos una clasificación también, dice en adverbios. Ahí podemos utilizar las palabras aquí, acá o allí, ahí o allá. En singular masculino utilizamos este, ese o aquel. En singular femenino esta, esa o aquella. En plural masculino estos, esos o aquellos. En plural femenino estas, esas o aquellos. También podemos encontrar demostrativos neutros y serían las palabras esto, eso o aquello. En este caso nos podemos dar cuenta que algunos de estos pronombres demostrativos podemos dar a confundir con los adjetivos. ¿Cómo podemos diferenciar los pronombres demostrativos con los adjetivos demostrativos, que en algunos casos se utilizan las mismas palabras? En los adjetivos demostrativos, a eso siempre van a ir acompañando a un sustantivo. Sin embargo, los pronombres demostrativos van a ir en lugar del nombre, no acompañan al sustantivo. Esa es la diferencia, porque se pueden dar cuenta que en ambos casos no se tildan. Acá ustedes pueden observar que las palabras este, ese, aquel, esta, esa no se tildan. Anteriormente sí se tildaban estos pronombres demostrativos. En la actualidad no se tildan. Entonces esta es la razón por la que en algún momento tienden a confundirnos. Pero ustedes pueden darse cuenta ahí entonces que cuando estas palabras están acompañando a un sustantivo son adjetivos. De lo contrario son pronombres demostrativos. Aquí tenemos un ejemplo. El año pasado no hicimos el ejercicio que queríamos hacer, pero en esa palabra es nuestro pronombre. Sí, lo haremos. Ahí la palabra que está resaltada con color celeste es nuestro pronombre demostrativo. Dice el año pasado no hicimos el ejercicio que queríamos hacer, pero en sí lo haremos. Bien, entonces estos son los pronombres demostrativos. Los indefinidos. Se nombran o se dicen indefinidos a los pronombres que no se refieren a la persona y a las cosas en concreto. Tenemos ahí las palabras que se utilizan para los indefinidos. Está mucho, muchos, mucha, muchas, poco, pocos, poca, pocas, tanto, tantos, tanta, tantas, bastante, bastantes, demasiado, demasiadas, alguno, algunos, alguna, algunas, ninguno, ninguna, algo o nada. Estas palabras se utilizan para mencionar a los pronombres indefinidos.
Aquí tenemos un ejemplo. Tengo muchas cosas que hacer. ¿Qué cosas son? No está diciendo. Por eso se llama indefinido. Solo está diciendo muchas. Esa palabra entonces es nuestro pronombre indefinido. Pronombres relativos. Los pronombres relativos permiten unir dos bloques de la oración. Hacen referencia a un sustantivo que es un antecedente. Las palabras que se utilizan en estos pronombres son que, el que, la que, las que, lo que, los que, quién, quiénes, el cual, los cuales, la cual, las cuales, lo cual, cuyo, cuyas, cuya, dónde y cuyos. Tenemos acá un ejemplo. El tiempo que tardaron en traernos la comida que ordenamos fue de tan solo unos minutos. Ahí entonces tenemos nuestro ejemplo. Tan solo, ¿verdad? Estamos ahí mencionando este ejemplo. Dice, el tiempo que tardaron en traernos la comida que ordenamos fue de tan solo unos minutos. Vamos a continuar con los pronombres interrogativos. Son los que utilizamos entonces cuando los pronombres toman el lugar del sustantivo dentro de una pregunta. Entonces utilizamos las palabras qué, quién, quiénes, cuál, cuáles, cuánto, cuántos, cuánta o cuántas. Aquí tenemos el ejemplo. Dice, ¿qué hay de nuevo en tu ciudad? Esa palabrita entonces está tomando el nombre de pronombre interrogativo. Los exclamativos. Estos exclamativos, los pronombres exclamativos, los mismos pronombres interrogativos, pero cuando tienen función diferente en la oración, pues expresan exclamación y por eso es que van dentro de signos de exclamación. Estos pronombres son qué, cómo, cuál, dónde, quién y cuánto, pero cuando los estamos utilizando en exclamación. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos un ejemplo. ¡Qué buena noticia es esa! Ahí entonces está resaltada la palabra que está ocupando el lugar de pronombre exclamativo. Bien, esto es todo por el momento, niños, y espero que hayan puesto atención al tema y gracias por su atención.